La moto rugió como un animal salvaje al romper la quietud de la noche. En el aire, un aroma a gasolina y polvo se mezclaba con la tensión que crecía entre los miembros del club. Sebastián, líder del Club de los Lobos, observaba la carretera con el queno fruncido. Sus ojos destilaban rabia y traición. Marcos, su hermano de sangre, el hombre que había luchado codo a codo con él en cada batalla, ahora había hecho lo impensable. Se había aliado con los rivales. Pero lo peor de todo era que lo había hecho en silencio, traicionando la confianza de un hombre que lo había considerado más que un hermano. ¿Qué haría Sebastián cuando el peso de la venganza cayera sobre él, intrigado por cómo se desatara la venganza? Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje lleno de giros inesperados y emociones intensas. Sebastián nunca olvidó aquel primer día en que Marcos llegó al club. Era joven, decidido y con una mirada que reflejaba una pasión por la libertad que lo conectaba con los demás miembros. Desde ese momento, los dos se volvieron inseparables. No importaba si la lucha era contra la policía, otros clubes o las adversidades de la vida. Sebastián y Marcos siempre estaban juntos, luchando hombro con hombro. Eran más que compañeros, eran familia, pero esa lealtad parecía haberse desvanecido como la niebla al amanecer. La llamada llegó cuando menos lo esperaba. Una llamada sin número, una voz distorsionada al otro lado de la línea. Marcos está con los cazadores, dijo la voz, y la sangre de Sebastián se heló. Los cazadores eran un club rival, conocido por su brutalidad y su falta de honor. La idea de que Marcos, el hombre que había prometido ser fiel hasta la muerte, ahora estuviera conspirando con ellos, le rompió el corazón. Maldita sea. Grunó Sebastián, lanzando el teléfono contra la pared. La rabia lo consumía, pero también el dolor. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué había hecho Marcos para traicionarlo de esa manera? En ese momento entendió que nada era lo que parecía. Todo lo que habían compartido, todas las risas, las peleas, los sacrificios, todo había sido una mentira. Sebastián no podía creerlo. Necesitaba respuestas, necesitaba ver a Marcos, enfrentarlo. Pero algo dentro de él sabía que esta confrontación no terminaría bien. Con el motor de su Harley rugiendo bajo él, Sebastián se dirigió al último lugar donde vio a Marcos, la vieja estación de servicio donde siempre se reunían. A medida que se acercaba, sus pensamientos eran como un torbellino. ¿Qué le diría? ¿Qué haría si Marcos confirmaba la traición? Y lo más importante, ¿cómo podría vengarse de alguien que una vez fue su hermano? El polvo en el aire comenzó a levantarse mientras se acercaba a la estación. Había algo en esa noche, algo en el aire que le decía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. ¿Listo para ver cómo se desata la venganza de Sebastián? Suscríbete y no te pierdas el siguiente giro en esta historia llena de tensión y acción. La estación de servicio estaba desierta, como siempre a esa hora de la noche. El sonido de los motores de las motos lejanas resonaba como un eco de lo que alguna vez había sido un refugio de libertad. Sebastián frenó con brusquedad, dejando que su moto vibrara bajo él mientras se paraba frente a la vieja bomba de gasolina. Los recuerdos lo golpearon con fuerza, risas, charlas sobre el futuro, los pactos de sangre entre él y Marcos. Todo eso ahora parecía una vida pasada, una mentira construida sobre la arena. Con pasos pesados, se acercó a la puerta trasera de la estación. La luz tenue de una lámpara parpadeaba dentro, y a través de la ventana rota pudo ver figuras moviéndose. El corazón de Sebastián latía con fuerza, pero sus manos se mantenían firmes. Estaba decidido a enfrentar la verdad sin importar lo que tuviera que hacer. No iba a dejar que un hombre que una vez consideró su hermano lo destruyera así. Sebastián. La voz de Marcos sonó desde la oscuridad, y Sebastián seguido rápidamente, el peso de las palabras de su hermano golpeándole como un martillo. Marcos estaba allí de pie con los brazos cruzados. Sus ojos no eran los mismos de antes, ya no reflejaban la misma lealtad ni el mismo fuego. Estaban vacíos, fríos, como si su alma se hubiera ido hace tiempo. ¿Por qué? La pregunta salió de los labios de Sebastián con una mezcla de dolor y furia. ¿Por qué te uniste a ellos, a los cazadores? Todo lo que compartimos, todo lo que pasamos juntos, no significó nada. Marcos no respondió de inmediato. Solo dio un paso hacia adelante, su rostro sombrío. ¿Sabes qué, hermano? Dijo con voz baja. Estoy cansado de seguir reglas que no existen. Estoy cansado de luchar por algo que nunca fue real. Los lobos no son lo que creas, Sebastián. Tú lo sabes, siempre lo supiste. Sebastián lo miró, incrédulo. ¿Qué estaba diciendo Marcos? Que todo lo que habían hecho, toda la lucha por el honor, no era más que una farsa. Esa idea lo consumió,
La furia creció dentro de él, pero también algo más profundo. Una desesperación que nunca había sentido. Si lo que Marcos decía era cierto, entonces su vida, todo lo que había creído, se venía abajo. No, respondió Sebastián, apretando los puños. No voy a dejar que destruyas todo por lo que luchamos. El silencio entre ellos se volvió insoportable. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. En ese momento, Sebastián comprendió que la venganza no solo era personal. Era una cuestión de honor, de no dejar que alguien, ni siquiera un hermano de sangre, pudiera desmantelar todo lo que había construido con tanto sacrificio. Marcos dio un paso más, pero algo en sus ojos cambió. Era como si finalmente viera a su hermano nuevamente, aunque sabía que ya era tarde para volver atrás. La traición había sido consumada. Entonces hazlo, dijo Marcos, levantando las manos, como si aceptara el destino que él mismo había creado. Sebastián no dudó. El rugido del motor fue la señal, la última advertencia antes de lo inevitable. La batalla, tanto interna como externa, estaba por comenzar. Listo para ver cómo se resuelve esta confrontación. Suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo lleno de decisiones fatales y giros inesperados. Sebastián respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con rapidez mientras sentía la presión en cada músculo. La rabia lo consumía, pero había algo más profundo, algo que le decía que no podía caer tan bajo. No podía ser tan igual a los cazadores, tan vacío como Marcos había legado a ser. Sin embargo, la venganza, como un fuego incontrolable, lo estaba arrastrando. No lo quiero hackear, Marcos, pero no voy a dejar que destruyas lo que somos, dijo su voz firme aunque su corazón temblaba. En ese momento, Sebastián entendió lo que significaba ser un líder. A veces ser fuerte no era suficiente, también había que ser capaz de tomar decisiones dolorosas. Marcos sonrió con amargura, como si hubiera estado esperando esas palabras. En sus ojos no había miedo, solo una resignación fría que descaró aún más a Sebastián. Lo que somos, murmuró Marcos, lo que éramos. Todo eso ya murió, hermano. Tú y yo hemos cambiado. Yo elegí este camino y tú el tuyo. Solo espero que puedas vivir con la decisión que tomes. Sebastián apretó los dientes, sus manos temblando ligeramente sobre el manilar de su moto. Sabía que no podía dejar que la historia de traición quedara en el aire. Marcos había hecho una elección, y ahora le correspondía a él hackear lo mismo. No solo por él, sino por todo el club. Por todos los hombres que alguna vez creyeron en el código que los unía. Si te vas con los cazadores, entonces no hay vuelta atrás, dijo Sebastián, su mirada clavada en los ojos de su hermano. Marcos dio un paso atrás, su gesto desafiante. Pero algo en su postura cambió, como si estuviera evaluando la situación, dándose cuenta de lo irreversible que se había vuelto todo. Por un instante, Sebastián creyó ver una chispa de arrepentimiento en él, pero se desvaneció rápidamente, como si nunca hubiera estado allí. Antes de que Sebastián pudiera reaccionar, los motores de otras motocicletas se hicieron escuchar en la distancia. Marcos se giró hacia la carretera, donde un par de figuras se aproximaban rápidamente. Los cazadores. Es demasiado tarde para hablar, hermano, dijo Marcos, subiendo a su moto. Esto ya no es solo entre nosotros. Sebastián miró a los nuevos legados, su mente llena de rabia, pero también de claridad. Este no era el momento para titubear. Si lo que Marcos había hecho estaba mal, entonces su respuesta debía ser aún más firme. El líder de los cazadores, un hombre alto y de mirada fría, se detuvo frente a Sebastián. Su voz era baja, pero llena de amenaza. «Te vas a quedar ahí parado, o vas a hackear lo que tienes que hacer», dijo el hombre, echando un vistazo a Marcos, como si ya lo hubiera reclamado como suyo. Sebastián observó a su alrededor, sus compañeros del club, los hombres que alguna vez consideró hermanos, estaban esperando su decisión. La presión era insoportable, pero entonces algo dentro de él hizo clic. No podía seguir siendo el hombre que se quedaba callado, que se dejaba arrastrar. El destino del club, el suyo propio, dependía de lo que hiciera ahora. «No voy a dejar que destruyan todo por lo que hemos luchado», respondió Sebastián, con voz firme, mirando tanto a Marcos como a los cazadores. Con un movimiento rápido giró la llave de su moto y la arrancó. El rugido de su Harley cortó la tensión en el aire, y mientras el sonido de los motores llenaba la noche, Sebastián se preparó para lo que vendría. No importaba lo que tuviera que hacer. No iba a dejar que la traición de su hermano manchara todo lo que había construido. La batalla estaba a punto de comenzar, y no había vuelta atrás. El aire se llenó con el rugido ensordecedor de los motores, como si toda la furia contenida en la carretera estuviera a punto de estallar.
Sebastián miró a los cazadores, su mirada fija implacable. No importaba quién estuviera frente a él, ni siquiera si era su hermano, el hombre que había considerado su igual. Lo único que importaba ahora era lo que venía a continuación. Marcos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso atrás. Estaba claro que la situación se le estaba escapando de las manos, pero su orgullo no le permitió dar un paso al costado. El líder de los cazadores, sin embargo, no estaba dispuesto a esperar más. ¿Qué vas a hacer, Sebastián?, dijo el hombre, con una sonrisa burlona. Su voz era tranquila, casi desafiante, como si disfrutara de la agonía que se estaba gestando entre ellos. La tensión entre los dos clubes se palpaba en el aire, espesa, pesada. «Voy a acabar con esto», respondió Sebastián, con una calma sorprendente que no coincidía con el caos que se estaba desatando dentro de él. Las motos de los cazadores comenzaron a girar lentamente, rodeando a Sebastián y su Harley. Era un movimiento calculado, diseñado para acorralarlo, para demostrarle que no había salida. Pero Sebastián no se dejó intimidar. Sabía que no era solo una cuestión de fuerza, era una cuestión de resistencia, de voluntad. Y él tenía más que suficiente. Con un rápido giro de muñeca, Sebastián aceleró su moto hacia adelante, rompiendo el cerco de los cazadores. El líder de los cazadores, sorprendido por la maniobra, intentó bloquearlo, pero Sebastián ya estaba en movimiento. El rugido de la Harley llenó la carretera, y por un momento parecía que todo lo que había hecho hasta entonces había sido para llegar a este punto, a este enfrentamiento final. Marcos observó desde la distancia, como un espectador en su propia pesadilla. No podía evitar sentir la presión del momento, la pesada carga de saber que todo lo que había construido, todo lo que había sido su vida, ahora estaba desmoronándose. A lo lejos, vio cómo los cazadores intentaban rodear a Sebastián, pero algo en su corazón le decía que todo estaba perdido. La batalla ya no era solo entre los dos, sino por algo mucho más grande. De repente, uno de los cazadores aceleró en dirección a Sebastián, buscando aprovechar su momento de descuido. Pero Sebastián no dudó. Con un giro rápido se desvió, esquivando la moto y lanzándose hacia el lado opuesto. La maniobra fue perfecta, y el cazador no tuvo tiempo de reaccionar antes de que su moto se estrellara contra un poste de luz cercano. El caos que se desató fue instantáneo. Los cazadores comenzaron a gritar, sus motos girando fuera de control mientras el líder de la banda intentaba reagruparse. Pero en ese momento, Sebastián ya había tomado el control de la situación. Él no iba a pelear solo por su honor, sino por el futuro del club, por aquellos que aún creían en lo que ellos representaban. Con una determinación feroz, aceleró hacia el líder de los cazadores, enfrentándose a él cara a cara, sin miedo. Lo que siguió fue un duelo a muerte, una lucha sin cuartel, donde solo uno saldría victorioso. Las motos chocaron, los motores rugieron como bestias salvajes, y en medio del caos, Sebastián encontró una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Marcos desde su moto miró la esquina, y aunque sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y dolor, sabía que ya no podía detener lo que había comenzado. El futuro del club se decidiría esa noche, en esta última batalla, entre hermanos, entre hombres que una vez compartieron un sueño, ahora enfrentados por la traición. La lucha alcanzó su clímax en un instante de pura adrenalina. Los motores rugían como bestias furiosas, el sonido de las motos destrozando el silencio de la noche. Sebastián y el líder de los cazadores estaban atrapados en un enfrentamiento brutal, cada uno moviéndose con una agilidad mortal, esquivando golpes, acelerando en busca de una apertura. Pero en el fondo, Sebastián sabía que la batalla no era solo física, era la última prueba de su honor. La moto del líder de los cazadores se acercaba rápidamente, su piloto con los ojos fijos en Sebastián. Con un giro preciso, el líder trató de embestirlo, pero Sebastián ya lo había anticipado. Desvió su moto a la izquierda, y en un solo movimiento, con una velocidad que parecía desafiar la gravedad, hizo que la moto de su enemigo chocara contra un muro cercano. El estruendo del impacto fue ensordecedor, y los cazadores, que hasta ese momento habían sido una amenaza tangible, comenzaron a dudar. Pero Sebastián no se detuvo. Aprovechó su momento y aceleró nuevamente, dejando atrás el caos de la confrontación. Su moto rugía con fuerza mientras avanzaba, buscando la salida, buscando un cierre para todo lo que había pasado. No podía permitirse un solo segundo de debilidad. La traición, el dolor, todo había elevado a este instante.
y él iba a salir de allí con su dignidad intacta, aunque el precio fuera alto. A lo lejos vio a Marcos, quien había estado observando desde su posición como un espectador impotente. Sebastián redujo la velocidad al acercarse a él, el sonido del motor siendo lo único que llenaba el aire. «Marcos», dijo Sebastián, deteniendo su moto a pocos metros de su hermano, su mirada fija pero con un vacío en los ojos. En ese momento, no sabía si el hombre frente a él aún era el mismo que había compartido tantas noches, tantas luchas. Marcos, a diferencia de su hermano, no dijo nada de inmediato. La batalla había terminado, y con ella también las palabras. El viento agitaba su cabello, pero su rostro no mostraba ningún atisbo de arrepentimiento. Solo una aceptación amarga de lo que había sucedido. Ya está, Sebastián, lo que pasó, pasó. El club no es lo que era, y no hay vuelta atrás. Sebastián lo miró en silencio. No había furia en su mirada, solo un cansancio profundo, como si hubiera llegado al final de un largo camino sin retorno. Había perdido algo más grande que una pelea. Había perdido la confianza en el hombre que había considerado su hermano. No lo sé, Marcos. Tal vez nunca debí confiar en ti. La voz de Sebastián era baja, pero firme. Pero lo que sí sé es que el club sigue siendo lo más importante para mí. Y ya no puedo salvar lo que hemos perdido. Marcos lo miró por última vez, y aunque sus ojos reflejaban algo de dolor, no hubo palabras que pudieran reparar lo que se había roto entre ellos. Con un giro brusco de su moto, Marcos se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Sebastián lo observó partir, sintiendo el peso de la pérdida, pero también una extraña sensación de alivio. El club ya no sería lo mismo, pero Sebastián sabía que debía seguir adelante. La traición había sido consumada. Y aunque su hermano había elegido otro camino, él había defendido lo que quedaba de su honor. Cuejara Sebastián ahora que la traición está en el pasado. Suscríbete para ver cómo se cierra este capítulo lleno de dolor y decisiones difíciles. La carretera estaba vacía, sin nadie más que él. El sonido de su moto, el rugir del motor, era lo único que acompañaba a Sebastián mientras recorría la vasta oscuridad. La batalla había terminado, pero las cicatrices emocionales seguían frescas. La traición de Marcos, el choque con los cazadores, todo había dejado una marca imborrable. Sin embargo, algo en su interior le decía que esto no era el final. No podía serlo. Sebastián siempre había creído en la lealtad, en la hermandad, pero había aprendido de la manera más dura que el honor no siempre se gana con las manos limpias. A veces, el camino hacia la victoria estaba lleno de sombra y dolor. A pesar de todo, no podía rendirse, no después de todo lo que había perdido. A lo lejos, las luces del bar del club brillaban como faros en la noche. Era el último refugio, el último lugar donde podía sentir que aún quedaba algo de lo que alguna vez fue. Allí, en ese bar desvencillado, los verdaderos hermanos de sangre aún se reunían. Aunque las piezas del club se habían roto, aún quedaba un fragmento de lo que fueron. Cuando luego, la puerta del bar se abrió con un chirrido familiar. Dentro, los miembros más leales del club se encontraban en silencio, como si esperaran algo, pero no sabían qué. El ambiente era denso, lleno de una tensión palpable. Los hombres que habían estado con él en las batallas más difíciles no lo miraban como un líder, sino como un hombre que había sido probado, un hombre que había tomado decisiones que cambiarían el curso de su destino. Sebastián estacionó su moto frente al bar y se acercó, respirando profundamente. La lealtad de sus compañeros estaba en juego. Sabía que si quería reconstruir lo que quedaba, tendría que ser más que un líder, tendría que ser un ejemplo, un hombre que no solo luchara por su honor, sino por el de aquellos que aún creían en el club. «Hermano, ¿estás bien?», dijo uno de los hombres, un veterano del club que había estado con Sebastián desde el principio. Su voz era grave, pero la preocupación se notaba en sus ojos. «Estoy bien», respondió Sebastián, su tono más suave de lo que esperaba. Miró a todos los hombres presentes, notando las cicatrices de sus propios compañeros, las huellas de una vida de lucha y sacrificio. A pesar de la traición, a pesar de todo lo que había sucedido, seguían allí a su lado. La lealtad se construye, no se impone, continuó Sebastián, acercándose a la mesa donde los hombres lo esperaban. Lo que perdimos no fue solo un club, perdimos el sentido de quiénes somos, pero no todo está perdido. Juntos podemos reconstruirlo, podemos recuperar lo que teníamos, pero solo si seguimos adelante. Hubo un largo silencio. Todos lo miraban, evaluando sus palabras, evaluando al hombre que había vuelto de la batalla con un alma rota pero sin rendirse.
Finalmente, uno de ellos se levantó y levantó su vaso en señal de respeto. A lo que queda del club, Dillo y todos los demás levantaron sus vasos en un brindis silencioso, pero lleno de poder. El gesto no era solo por la supervivencia del club, sino por la esperanza de que aún quedaba algo que valía la pena luchar. Sebastián levantó su vaso también. No era el final de la guerra ni el final de la lucha, pero era un comienzo, un nuevo comienzo para el Club de los Lobos Negros, sin Marcos, sin los cazadores, pero con la promesa de que no todo estaba perdido. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones difíciles. Sebastián había liderado el club a través de la tormenta, pero la reconstrucción no era un proceso fácil. Había perdido a Marcos, su hermano de sangre, y aunque el club seguía en pie, algo fundamental había cambiado: la confianza. No era solo el liderazgo lo que necesitaba ser restaurado, sino el vínculo entre los miembros del club. Sin ese vínculo, nada podría volver a ser lo mismo. La oscuridad de la noche seguía rodeando al bar, el santuario de los Lobos Negros, pero dentro la atmósfera había cambiado. Los hombres que antes compartían risas y batallas, ahora se reunían en silencio, con miradas esquivas, como si cada uno estuviera esperando que el otro tomara la iniciativa. Sebastián entendía el peso de ese silencio. Él había sido el que había abierto la herida, el que había llevado al club por un camino peligroso. Ahora era el momento de curar, o al menos intentarlo. Una tarde, mientras miraba el horizonte desde la terraza del bar, un joven miembro del club se acercó. Su nombre era Luis, un chico que había llegado al club buscando algo más que una simple hermandad. Había encontrado a una familia, una razón para luchar. Ahora, con todo lo que había sucedido, Luis no sabía si aún podía confiar en esa idea. ¿Cómo sigues, hermano?, preguntó Sebastián, volteando a verlo, notando la incertidumbre en sus ojos. No lo sé, Sebastián, respondió Luis, con la voz cargada de duda. Todo lo que sabíamos ya no está. No sé si tenemos algo por lo que seguir luchando. Quizás todo esto es solo una ilusión. Las palabras de Luis golpearon a Sebastián con fuerza. Era verdad. Todo parecía desmoronarse. Todo lo que habían conocido parecía perdido. Pero Sebastián no iba a dejar que el club, que su gente, se derrumbara por completo. El código de los Lobos Negros era más que una simple lealtad a un líder, era un código de vida, de supervivencia, de lucha hasta el final. Lo que hemos vivido, Luis, no se borra con una traición. Lo que hemos compartido, la lucha, el sacrificio, eso sigue estando aquí, dijo Sebastián, señalando su corazón. No todo está perdido. Si luchamos juntos, podemos reconstruir esto, pero necesitamos creer en lo que somos, en lo que representamos. No es solo un club, es una familia. Luis lo miró por un momento, como si las palabras de Sebastián le estuvieran haciendo comprender algo que había olvidado. En su mirada había una chispa de esperanza, una luz tenue que empezaba a resurgir. ¿Crees que podemos hacerlo?, preguntó Luis, y su voz, antes llena de dudas, ahora tenía una pizca de determinación. Sebastián asintió, con una confianza renovada. Sabía que no sería fácil, y que no todos los miembros del club iban a aceptar la situación tan fácilmente, pero si había algo que había aprendido en todo este tiempo, era que el verdadero honor no dependía de la victoria, sino de la capacidad de seguir adelante. Incluso cuando todo parecía perdido, el tiempo pasó, y lentamente, los hombres del club comenzaron a reunirse de nuevo. La desconfianza seguía presente, pero la unidad, aunque frágil, comenzó a formarse una vez más. Sebastián había tomado su lugar nuevamente como líder, no por imposición, sino por la fuerza de su convicción. Los Lobos Negros aún tenían algo que ofrecer, algo por lo que luchar. En una noche particularmente oscura, Sebastián miró una vez más la carretera desde la terraza del bar. Sabía que el club aún estaba lejos de estar curado, pero algo en su interior le decía que todo tenía un propósito. La traición de Marcos, la batalla con los cazadores, la lucha por recuperar el honor, todo eso había sido solo el principio. La verdadera batalla ahora era reconstruir lo que se había perdido, y Sebastián estaba dispuesto a luchar por ello, por cada hombre que aún creyera en el código de los Lobos Negros. ¿Podrá Sebastián reconstruir lo que ha sido destruido? No te pierdas el siguiente capítulo para ver cómo se cierra esta historia de sacrificio, lucha y redención. La vida en el club continuó, pero con una diferencia. Los Lobos Negros ya no eran solo un grupo de hombres con motos y cuero, ahora eran algo más. La batalla por recuperar lo perdido no solo se libraba en las calles, sino en los corazones y mentes de aquellos que quedaban. El club se había reconstruido,
Pero la desconfianza aún flotaba como una niebla espesa, y Sebastián sabía que no podía bajar la guardia. La pregunta ya no era si el club sobreviviría, sino si lograrían encontrar la unidad que alguna vez los definió. Un día, mientras Sebastián revisaba el garaje, los motores de las motos rugieron a lo lejos, acercándose rápidamente. Un grupo de motos apareció en el horizonte, con el rugido familiar que Sebastián conocía tan bien. Los lobos negros estaban listos para la acción, pero esta vez no era por venganza ni por territorio. Era por algo más profundo, su dignidad, su sentido de pertenencia y la última prueba de su fuerza como hermanos. Sebastián miró a sus hombres reunidos frente al garaje. La mayoría de ellos, aquellos que habían estado con él desde el principio, lo observaban con una mezcla de respeto y ansiedad. Había algo en sus ojos, una chispa de esperanza que no había visto en mucho tiempo. Sin embargo, aún quedaba mucho por demostrar. Hoy, no vamos a pelear por territorio ni por orgullo, dijo Sebastián, su voz fuerte y clara. Los hombres se calaron al instante, esperando sus palabras. Hoy luchamos por lo que somos, hoy luchamos por nosotros mismos, por lo que significa ser un lobo negro. Y eso es algo que nadie puede quitarnos. Los hombres asintieron, y Sebastián notó cómo la atmósfera se cargaba de algo que hacía tiempo no sentían. Unidad. Podían haber perdido mucho, pero aún quedaba algo más importante, su sentido de hermandad. La lucha por la venganza había quedado atrás. Ahora, su verdadera batalla era por recuperar lo que habían perdido en el camino. Mientras los motores arrancaban, Sebastián se subió a su Harley, sintiendo el rugido familiar bajo él. Esta vez no era solo una batalla en las calles. Era una batalla por la identidad, por la supervivencia del código que había unido a todos esos hombres. Con el sol poniéndose en el horizonte, los lobos negros se dirigieron hacia su próximo destino. Sebastián lideraba la marcha, su rostro endurecido por todo lo que había pasado, pero en sus ojos brillaba una determinación que no se había visto en mucho tiempo. Sabía que la lucha por el honor nunca acabaría. El camino nunca sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que realmente estaban juntos, y cuando llegaron al destino, un lugar que representaba todo lo que habían perdido, todo lo que querían recuperar, se dieron cuenta de algo. La batalla nunca había sido sobre ganar o perder. La verdadera victoria era estar juntos, de pie, luchando por lo que creían. La fuerza no solo estaba en los puños ni en las motos, sino en la voluntad de seguir adelante. Años después, cuando los lobos negros fueron conocidos nuevamente en las carreteras, no solo era por su fuerza ni su poder, era por la historia que habían construido, una historia de redención, de lucha y de sacrificio. Y aunque Sebastián nunca olvidó la traición de su hermano, sabía que al final, la verdadera familia era aquella que elegías, no aquella a la que nacías. El código de los lobos negros seguía vivo. Y aunque las cicatrices nunca se borraron, en cada cicatriz había una lección, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay una manera de encontrar la luz. La verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, la lucha y el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por los que están a nuestro lado. ¿Listo para más historias de lucha, sacrificio y honor? Suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene.